Bueno, hoy en la clase de hoy día es una clase de reforzamiento para la prueba del lunes y les voy a hacer una síntesis de todo lo que tiene que ver con las tablas de vapor. ¿Cómo obtenemos información de las tablas de vapor? Recordad que las tablas de vapor tienen datos de temperatura, presión, volumen específico, entalpía, energía interna y entropía para el agua. Nosotros el primer paso que debemos hacer frente a cualquier ejercicio es ver a qué tabla o en qué fase se encuentra el estado. Entonces, lo primero, siempre ustedes van a tener dos propiedades, y una de ellas al menos tiene que ser la temperatura o la presión. Si una de ellas es la temperatura y la otra propiedad es cualquier otra que sea distinta de la presión, ustedes van a ingresar a la tabla C1. Si el dato es la presión y la otra variable que les dan es cualquier otra propiedad menos la temperatura, van a ingresar a la tabla C2. Y si ustedes tienen la temperatura y la presión, escogen si van a la tabla C1 o a la tabla C2. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos la temperatura, aquí tenemos, por ejemplo, esta es la tabla C1, ingresan con la tabla C1 y van a sacar la información de saturación. Ojo, la presión, por ejemplo, a 20 grados Celsius, esta es la presión de saturación, no es la presión del sistema. Por un lado, ustedes tienen un sistema que tiene agua a ciertas condiciones, pero lo que yo les estoy dando acá es la presión, las propiedades de saturación. Tienen el volumen de líquido saturado, el volumen de vapor saturado, etc. Siempre el subíndice F denota al líquido saturado y el subíndice G denota al vapor saturado. ¿Ya? Y cuando tienen el FG, significa que es el de vaporización, por ejemplo el HFG, que es el HG menos el HF. Entonces, si conocemos la temperatura, ingresamos a la tabla C1 y empezamos a comparar la propiedad con los valores que están en esta tabla. Si nosotros conocemos la presión, ingresamos a la tabla C2 y hacemos exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, a la presión de igual 1 megapascal, aquí yo les dejo cuáles son los valores de saturación. Tiene una temperatura de 179,9 grados Celsius, tiene un VF, un VG, etc. Y a una temperatura de 30 grados Celsius, ustedes pueden sacar los valores de saturación. En eso no debieran tener problema hasta ahora. Acá, por ejemplo, si nosotros tenemos la temperatura, ¿ya?, de 200 grados Celsius, fíjense qué es lo que nosotros podemos tener. Si a la temperatura de 200 grados Celsius mi presión es igual a 1,554, que corresponde a la presión de saturación, significa que yo puedo estar en cualquiera de estas fases, que es líquido saturado, mezcla o vapor saturado, como ustedes lo pueden ver aquí en el gráfico inferior. Este amarillo es la zona de mezcla, la zona morada es la del líquido saturado, y la zona negra, que es esta línea, es el vapor saturado. ¿Ya? Perfecto, tenemos eso. Entonces, si nuestra presión del sistema es igual a la presión de saturación, ustedes podrían estar en esta zona. ¿Qué ocurre si mi presión es mayor que la presión de saturación a esa temperatura? Fíjense, la línea verde está representando la isoterma a 200 grados Celsius. Esta es mi presión de saturación. Si mi presión es mayor que la presión de saturación, ustedes se van, ¿cierto?, con una línea horizontal, intersectan en la línea verde y se van a dar cuenta que están en qué zona, en la zona de líquido comprimido, ¿verdad? Entonces, aquí le puse una flecha celeste, que si la presión es mayor que la presión de saturación, ustedes van a estar en la zona de líquido comprimido. Ahí les puse de color calipso, toda esta zona de líquido comprimido es calipso, ¿ya? Ahora, si mi presión es menor que la presión de saturación, aquí le puse una flechita bajando, significa que al intersectar, por ejemplo, en este punto o en el punto 3, vamos a estar en la zona de vapor sobrecalentado, que se lo puse rosa, para que ustedes vieran que el color rosado correspondía al vapor sobrecalentado. Entonces, a una temperatura dada, si la presión es igual a la presión de saturación, puedo estar en líquido saturado, en mezcla o en vapor saturado, y por lo tanto en esa fase yo necesito, además de la temperatura y la presión, necesito otro dato, ¿ya? Si estoy con una presión que es mayor que la presión de saturación, a esa temperatura, significa que estoy en la fase de líquido comprimido, y si mi presión es menor que la presión de saturación, significa que estoy en la zona de vapor sobrecalentado, ¿ya? Y aquí yo se lo represento para que ustedes lo tengan bien claro, ¿ok? Bien,
Entonces, fíjense que los colores, siempre que pongo el amarillo, corresponde a la zona adentro, que puede ser líquido saturado, que es el morado, el negro vapor saturado, o mezcla. ¿Ya? Bien. Ahora, si yo conozco la presión, por ejemplo, 3 megapascal, me voy a la tabla C2 y me voy a dar cuenta que la temperatura de saturación a 3 megapascal es 233,9. Por lo tanto, voy a hacer una isoterma, esta verde, que tiene una temperatura de 233,9 grados Celsius. Esta zona de acá corresponde al líquido saturado. Si la presión, perdón, si la temperatura es igual a la temperatura de saturación a 3 megapascal, lo mismo que recién, voy a estar en la zona de líquido saturado, mezcla o vapor saturado. Si mi temperatura, que está representada por esta isoterma morada, se fijan que ahí todos estos números están en la misma línea horizontal, que corresponde a 3 megapascal, significa que estaría en la zona de líquido comprimido. Y si estoy más a la derecha, que significa que la temperatura es mayor que la de saturación, voy a estar en la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, siempre ustedes tienen que examinar en qué fase están primero. Antes de interpolar, intrapolar o extrapolar, tienen que saber en qué fase están para poder utilizar adecuadamente las tablas. Recordar que en la zona amarilla, ustedes tienen que utilizar la tabla C1 o C2 nada más. Y esta es la zona de calidad. Siempre van a tener una calidad entre 0 y 1. La calidad vale 0 cuando es líquido saturado, es mayor que 0 y es menor que 1 cuando está en la zona de mezcla, y es igual a 1 cuando estoy en la zona de vapor saturado. Si yo me equivoco y calculo la calidad en la zona de vapor sobrecalentado, les va a dar una calidad mayor que 1. Si ustedes ponen la calidad mayor que 1, se los vamos a cobrar mala. Tienen que poner una rayita. En la zona de líquido comprimido, si ustedes calculan por error la calidad, les va a dar una calidad negativa, ¿ya? Entonces igual tienen que poner negativo porque ahí no hay un significado o un sentido físico. Entonces acá yo les dejo un resumen a una presión dada. Si la temperatura es igual a la temperatura de saturación, estoy en líquido saturado, mezcla o vapor saturado, bien sé por el color amarillo. Si la temperatura es mayor que la de saturación, se fijan, una que está por ahí, por ejemplo, al intersectar con la presión, es vapor sobrecalentado. Y si mi temperatura es menor que la de saturación, estoy en la zona de líquido comprimido. Cuando estoy en vapor sobrecalentado o en la fase gas, debo usar la tabla C3. Cuando estoy en cualquier zona de este calipso, que es líquido comprimido, estoy en la zona, tengo que utilizar la tabla C4. ¿Ya? Este es un resumen, ¿cierto? Si la temperatura, ojo, es mayor que la temperatura crítica, fíjense, esta roja es la temperatura crítica. Cualquier valor que se encuentre sobre ella, por eso es muy bueno que ustedes para el día de la prueba tengan este gráfico mirándolo. Entonces, si la temperatura es mayor que la crítica, yo sé que voy a estar en la zona de gas o de vapor sobrecalentado. ¿Se fijan? No hay otro caso. Por lo tanto, aquí necesariamente debo usar la tabla C3. Ahora, si mi temperatura es menor que la crítica, nada más, no puedo decir nada, porque podría estar en líquido comprimido, en cualquiera de estas. Pero si mi temperatura es menor que la crítica y mi presión es mayor que la crítica, esta es la presión crítica, y esta es menor que la temperatura crítica, significa que voy a estar en este triángulo. Y eso yo sabría al tiro que es líquido comprimido. ¿Okay? Por último, acá yo les pasé en clase también este diagrama con estas pelotitas de colores. Las pelotitas, por ejemplo, acá las pelotitas azules en la zona de líquido comprimido corresponden a los valores experimentales. ¿Ya? Recordar que estos dorados corresponden a los valores de saturación. Si yo tengo dos puntos experimentales de la tabla de vapor y quiero sacar un valor que se encuentre entre cualquiera puntos experimentales, yo tengo que hacer una interpolación. Si mi puntito rojo está acá y solamente tengo un valor experimental sobre él, y el otro corresponde al de líquido saturado, esto es una intrapolación. Y en una intrapolación yo tengo que usar dos tablas, que tendría que ser la tabla de líquido saturado, de la C1 podría ser, y para este tendría que usar la tabla C4. Por el contrario, si estoy en esta zona celeste, mi punto experimental, o sea, mi punto que quiero determinar es este rojo, y encuentro que hay un solo valor experimental hacia allá,
y el otro más cercano es el de vapor saturado, también tengo que hacer una intrapolación, pero utilizando el valor de vapor saturado, y tengo que utilizar el valor de la tabla CTS. También uso dos tablas, ¿ya? Si estoy en la zona amarilla, aquí en la superior, y estos son mis dos últimos valores, entonces acá tengo que hacer una extrapolación, utilizando estos dos valores más cercanos para poder estimar este rojo. Y si estoy acá abajo en el otro extremo, estos dos verdes son valores experimentales de la tabla, y quiero este rojo, también es una extrapolación, ¿ya? Cualquiera sea el caso, las ecuaciones que utilizan son exactamente las mismas, las cuales indican que estos tres puntos, o cualquiera de los tres puntos, se encuentran tan cercanos entre sí que podría comportarse como una línea recta. Al comportarse como una línea recta, yo digo que la pendiente de este es igual a la pendiente entre estos dos y es igual a la pendiente entre los dos verdes. ¿Okay? Entonces, ustedes, el primer paso es averiguar en qué fase están. El lunes nosotros les vamos a dar dos datos, y de esos dos datos, ustedes deberían hacer el análisis. Mi temperatura es mayor que la crítica, por ejemplo, y mi presión es mayor que la crítica, y tienen que poner, como T es mayor que T crítico, y P es mayor que la presión crítica, estoy en la zona de vapor sobrecalentado, y por lo tanto tengo que utilizar la tabla CTS. Si mi temperatura es menor que la temperatura crítica o la presión, puede ser cualquier cosa, entonces ahí tienen que empezar a comparar con los valores de saturación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo debo realizar una interpolación, extrapolación o intrapolación? Y ahí se lo subrayé, simple, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo voy a tener que hacer una cosa simple? Es siempre y cuando uno de los valores de las propiedades se encuentre en la tabla y el otro no. Fíjense, si conozco T y la presión, solo una de ellas estará en la tabla, ya sea la presión o la temperatura. La otra no va a estar en la tabla, ¿ok? Si conozco la temperatura y otra propiedad distinta a la presión, solo tiene que estar la temperatura en la tabla. No me sirve que esté la otra propiedad. Si no estuviera la temperatura, si es que tengo la temperatura y otra propiedad, si no está la temperatura, significaría que es un procedimiento doble, el cual ustedes todavía, nosotros no se lo enseñamos, por lo tanto no podría salir en la prueba, ¿ya? Y si conocemos la presión y otra propiedad distinta a la temperatura, para que sea una intra o extrapolación simple, debe estar la presión en la tabla, ¿ya? Si no está la presión en la tabla, significa también que es un procedimiento doble y ustedes todavía, nosotros no se los hemos enseñado. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo una temperatura de 600 grados Celsius y un volumen de 0,15 metros cúbicos partido por kilogramos, yo digo, tendría que ponerle la prueba. Como la temperatura es mayor que la temperatura crítica, tengo que utilizar la tabla CT porque estaría en la fase de vapor sobrecalentado o fase gaseosa. Me voy a la fila, esta es la tabla CTS, y voy a ir a la fila, a la columna que tiene 600 grados Celsius. Y busco si es que está ese volumen. Fíjate, 0,19, ese volumen, después 0,13. Obviamente que esto va bajando, por lo tanto, yo sé que no está el 0,15. Pero el 0,15 se encuentra entre estos dos. Por lo tanto, voy a hacer una tabla, fíjense, siempre que te doy una temperatura y otra propiedad distinta a la presión, o la presión y otra propiedad distinta de la temperatura, voy a fijar la temperatura o la presión como constante. ¿Ok? Porque esta se mantiene constante para estos dos valores. Ahora me voy a ir un poquito más lento para poder ir explicando esto. Entonces, en la primera fila vamos a poner el valor del volumen que le están dando, 0,15, y supongamos que yo les pido la entalpía, ponemos H. Y después acá en esta fila ponemos el valor correspondiente al volumen que está cercano y la entalpía, 3690,1. Y después tomamos este juego de valores y ponemos este volumen y esta entalpía. ¿Ok? Una vez eso, aplicamos las pendientes y hacemos H menos esto, ¿cierto? Dividido por 3682 menos esto es igual a lo que están al frente de él. Recordad que siempre estos dos últimos valores tienen que ser iguales, ¿ya? Ustedes podrían haber puesto incluso,
ver, lo vamos a escribir mejor, pues si no, ustedes, es exactamente el mismo valor, si ustedes aquí ponen 3.682,3, aquí ponemos 3.690, menos 3.682,3, y aquí vamos a poner esto menos 0,15, y aquí vamos a poner menos 0,1324. ¿Ya? Sí. Dime, por favor. ¿Y por qué en la tercera columna hay que poner la entalpía? Porque te estoy pidiendo la entalpía, se supone. ¿Me entiendes? Si yo te pidiera la Ya. entalpía y la energía interna, por eso yo acá te lo pongo como, porque tienes que calcular alguna cosa, estimar. En este caso, yo te estoy pidiendo la entalpía. En la prueba yo te voy a pedir 3 propiedades, ¿ya? Te voy a pedir, bueno, ahí les voy a explicar cómo va a ser la prueba para que no nos pille de sorpresa. ¿Entiendes? Sí, profe, sí entiendo. Entonces, aquí lo que les quería explicar, que da lo mismo el orden que ustedes hagan, porque en el fondo lo importante es que ustedes sepan que la pendiente, por ejemplo, entre este punto dorado y el rojo, es igual al rojo y el verde, y es igual al dorado y el verde. Entonces, da exactamente lo mismo el orden que pongan ustedes acá. Lo único que es, acá me equivoqué yo. 0,15, espérate un momento. Si tú te fijas, aquí me equivoqué, H, al lado del H, perdón, menos 3.680, ya. Al lado del H, ¿quién está? Aquí me equivoqué, ¿verdad? Sería 0,15 menos, ayúdenme, 3.682 sería 0,1324, ¿verdad? Y después abajo serían, al lado de 3.690, ahí está, me equivoco. Entonces, ustedes siempre tienen que fijarse que estos dos numeritos, los dos últimos, en cada una sean los mismos, porque si no se van a equivocar, como yo me había equivocado así. ¿Ya? Siempre en una interpolación intra o extrapolación simple, debes dejar constante, bueno, cualquiera, la simple o doble, debes dejar constante la temperatura o la presión. Siempre, ¿ya? Porque es imposible dejar constante el volumen u otra propiedad. Entonces, como en este caso te dan en la temperatura y el volumen, tú dejas constante la temperatura y el volumen es el que te varía, porque es el que estás interpolando, y aquí estaríamos para calcular el H. En la prueba, yo les voy a pedir que señalen el diagrama PV con el procedimiento que ustedes están haciendo. Fíjense. Por ejemplo, este es mi diagrama PV y esta es mi línea de 600 grados Celsius. Por favor, pregunten todo lo que quieran, ¿ya? En esta línea de 600 grados Celsius ubico los dos valores que conozco, que es uno a 3 megapascal, ¿ya? Y tengo 0,1324, que corresponde a este, y el otro que es a 2 megapascal, que es 0,1996. Pongo esos dos. El que yo quiero se encuentra entre estos dos volúmenes, por lo tanto, este es el valor que yo estoy interpolando. En la prueba yo te voy a pedir que hagan este diagrama, ¿ok? Entonces, en este caso, es esto nomás lo que les estarían pidiendo. Fíjense, acá, al revés, en este yo te doy como dato la temperatura, entonces vas como la isoterma. Si yo te doy como dato la presión, por ejemplo, te digo 8 megapascal, y te pido el volumen, por ejemplo, 0,026, lo voy a escribir acá. No, perdón. Aquí te doy la presión y la temperatura, ¿ya? Aquí, si tú vas a la tabla, vas a encontrar que está la presión a 8 megapascal. Se la voy a buscar mejor. Voy a explicar. No, no me van a entender. Ya. Entonces, tenemos a la presión de 8 megapascal. Fíjate, tenemos la presión y la temperatura. La presión de 8 megapascal, si tú te vas a la tabla, tenemos que a la presión de 8 megapascal, la temperatura de saturación vale 295, ¿verdad? Necesito que me digan si están viendo, niños. Sí, profe.
Ya. 295,1. Entonces, gracias. Entonces, acá yo te digo, la temperatura de saturación es 295. A mí me están pidiendo, por ejemplo, el volumen. Voy a escribir acá. Insertar. Vamos a escribir una cosa. Estima el volumen a 8 megapascal y T igual 320 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les pido, por ejemplo. Entonces, ustedes van a decir, ya, a 8 megapascal pueden ingresar a la tabla C1 o a la tabla C2. Yo voy a ingresar a la tabla C2 y me voy a dar cuenta que a 8 megapascal la temperatura es 295, ¿ya? Por lo tanto, la temperatura que me están dando del sistema, que es 320, es mayor. Por lo tanto, obviamente que estoy en la zona de vapor sobrecalentado, ¿ya? Me voy a ir a la tabla C3 y voy a buscar a 8 megapascal, me pasé uno, voy a buscar a 8 megapascal, y en esta tabla de 8 megapascal me doy cuenta que hay datos a 300 y a 350, ¿se fijan? No hay a 320, por lo tanto, este es el valor que yo necesito interpolar, y este es el que varía, ¿ya? Entonces voy a poner 320, que es el que quiero, 300, que está acá, y 350, que está acá. Pongo esos dos. Y pongo los valores de volumen correspondientes. A 300, y a 8 megapascal, y a 350, y a 8 megapascal. Los pongo acá. ¿Qué hago después? Hice la tabla y hago el diagrama PV. En el diagrama PV, este se mantiene constante. El que yo mantenga constante, la presión, significa que los puntos en el procedimiento que haga van a estar sobre una línea horizontal. Al revés de recién, que estaban como el que mantenía constante era la temperatura, aquí yo tenía una isoterma y los puntos los expresé sobre la isoterma de 600. Aquí es sobre la isóbara de 8 megapascal y la isóbara es una línea horizontal. Entonces pongo acá, este está a 350 grados Celsius, ¿ya? Está bajo la temperatura crítica, está ahí. Y tiene un volumen de 0,02995. Después pongo la dorada, que es la isóbara a 300, y ahí tienen el valor del volumen, 0,02426. Y el que yo quiero, hago la isoterma entre medio de ellas dos, que es la de 320, y este punto rojito es el que yo quiero calcular. Y después hacen el procedimiento como ustedes saben. No sé si hay alguna duda hasta ahora. Profe, yo tengo una consulta. Por favor. De que al momento de que usted elige la presión de 8, se decide ir a una tabla y después la descarta y se va a otra. Quiero saber por qué hace eso. Mira, fíjate. Voy a hacer de nuevo el procedimiento, ¿ya? Espérate. No hay que la descarte. Me voy, siempre tu primer paso es ir a la tabla C1 o C2, y eso solamente te permite identificar en qué fase estás. Nada más, ¿ya? Entonces, aquí, esta es la primera tabla, ¿cierto? ¿A esta te refieres? ¿A esta te refieres o no? Sí, a eso. Ya. Te vas a la presión de 8 megapascal y sacas que tu temperatura de saturación es 295, pero la que yo te estoy dando es 320. Por lo tanto, tú dices, mira, lo voy a escribir mejor, ¿eh? Para que te quede más claro. Voy a tabla C2 y comparo temperatura igual 320 grados Celsius con la de saturación. ¿Ya? Con la de saturación. Espera un poquito. Vamos a checar esto para poder escribir más. ¿Ya? La comparo con la de saturación, coma, me doy cuenta que 320 grados Celsius es mayor que, ¿cuánto vale la temperatura de saturación? 295. Y te voy a poner ahí, temperatura de saturación igual 295,1
grados Celsius. Por lo Profe, tanto, entonces siempre hay que verificar la tabla C1 siempre, y C2 con el dato que nos den, el primer dato. siempre. Por lo tanto, voy a tabla C3 porque estoy en vapor sobrecalentado. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Lo último que no entendí, que por qué se va a la tabla C3, decidirse Mira, así. recién expliqué esto. Había explicado, cuando comencé la clase, dije esto. Siempre tendrás como dato inicial dos propiedades, la temperatura y cualquier otra propiedad, la presión y cualquier otra propiedad, y la temperatura y presión. Entonces, si conoces la temperatura, ingresa a la tabla C1. Si conoces la presión, ingresa a la tabla C2. Y si conoces PIP, puedes ingresar a cualquiera de las dos. En este caso, nosotros conocemos la temperatura y la presión, y yo escogí entrar a la tabla C2, porque quise nomás. Y entro a 8 megapascal, que es la presión, y tengo la temperatura de saturación. ¿Viste? Siempre es lo primero que tienes que hacer. A menos, y de ahí saca los valores de saturación y haces la comparación, que es lo que expliqué al comienzo. ¿Ya? A menos que tengas, ¿ves? Y ahí te puse si la presión igual a la presión saturación, o menor, o mayor. Te vas a la tabla que corresponde. En este caso, tú te dabas la presión y tu temperatura era mayor que la de saturación. Vapor sobrecalentado en esta zona, y por lo tanto te vas a la tabla C3. Ah, ya. Ahora ¿Recuerdas? sí entendí. Sí, gracias, profe. De nada. Y también te di estos casos específicos. Si tu temperatura supone que es 400 grados Celsius, y sabes inmediatamente que al ser mayor que la crítica, estás en la zona de gas o vapor sobrecalentado y vas a usar la tabla C3. Y si yo te dijera que tu temperatura es, por ejemplo, 300 grados Celsius, que es menor que la crítica, pero tu presión es 30 megapascal, que es mayor que la crítica, sabes que estás en líquido comprimido y te vas a la tabla C4. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Entonces, eso es re importante que lo tengas muy claro al comienzo. Se supone que eso era, por eso no quise hacer esta clase, por si no les había quedado clara esa materia, ¿ya? Entonces, acá, después ustedes tendrían que hacer este gráfico con las distintas temperaturas y eso, ¿ok? Vamos a hacer, bueno, entonces, ¿cuál dejamos constante si tengo como dato la temperatura y la presión? Van a dejar como constante siempre el valor que encuentren dentro de la tabla. En ese caso, no estaba 320, pero estaba 8 megapascal. Por lo tanto, el que queda en la tabla, me refiero como constante a esto, porque siempre hay una de las dos variables constantes. En este caso, dejamos la presión porque esa está en la tabla. ¿Ok? Bien. Bueno, eso se los había dicho. Ejercicios tipo prueba. Exactamente tipo prueba. Les va a salir esto en la prueba mañana, o sea el lunes. Debes realizar el siguiente ejercicio con letra clara, todos tienen que hacerlo a mano, me voy a ir muy lento y ustedes me van haciendo todas las preguntas que quieran. Y poner todo el procedimiento paso a paso, indicar qué tabla utilizaste, es decir, C1, C2, C3 o C4. Datos, por ejemplo, te voy a decir, agua a temperatura de 450 y entalpía de 3347. Estima la energía interna, la presión y el volumen. Dibuja diagrama PV indicando los puntos utilizados en tu procedimiento. ¿Ok? Bien. Esto, ¿cuál sería el primer paso que darían ustedes? ¿En qué fase estoy? ¿O me voy a una tabla? ¿Qué hago? A ver, que alguien me ayude. La temperatura es mayor a la temperatura crítica. Eso. Por lo tanto, En vapor sobrecalentado. muy bien. Entonces, perdón. Entonces ustedes tienen que poner en la prueba. Bueno, y ahí se dan cuenta, ¿verdad? Si la temperatura es mayor que la crítica, esta es la temperatura crítica, siempre van a estar en esta zona. Entonces, ustedes ponen en la prueba T es mayor, los voy a ir haciendo con ustedes los ejercicios, que TC, por lo tanto, estoy en fase gas o vapor sobrecalentado y debo utilizar la tabla C3. ¿Ok? Bien. Hicimos eso y nos vamos a este gráfico, ¿verdad?
Entonces, yo les recomiendo que este gráfico lo tengan listo para la prueba, porque siempre tienen que dibujar la línea roja que corresponde al punto crítico. Presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica. El ejercicio de la prueba va a estar en sistema internacional, ¿ya? Así que si ustedes tienen listo esto, incluso con colores, es más fácil para ustedes saber en qué fase están. Fíjense. ¿Es un solo ejercicio, profe? Es un solo ejercicio. Es como que esto tuviera salido en la prueba. Fácilmente, o sea, si yo no tuviera hecho en la prueba, lo hubiera puesto en una prueba, ¿ya? Y con la misma redacción, todo exactamente lo mismo. Entonces acá, vamos a suponer que estamos en la prueba. Entonces vamos a poner, si tú te fijas, al ver esto, sabes inmediatamente que está acá el isoterma de 400, ¿ya? Entonces tú pones aquí 400. Esta es la prueba. Entonces, fíjate, tú vas a tener que interpolar a una temperatura. ¿Qué hago acá? ¿Mantengo constante qué? O díganme ustedes qué tendrían que poner. Yo acá puse H, U, P y V, que era lo que me pedían. Voy a poner la tabla y ustedes me van a ayudar a confeccionar. Entonces me voy a ir a la tabla C3. ¿Les parece? Y acá en la tabla C3 tenemos... díganme cómo lo hago, a ver, ¿cómo lo harían ustedes? O yo les hago esto y después ustedes me ayudan. Buscar el 400 grados Celsius Ya. y después buscar el valor de la entalpía que piden. Muy bien. Entonces vamos a poner acá el valor de la entalpía. 3.347, ¿cierto? ¿A quién mantengo constante? ¿A la temperatura o a la entalpía? ¿Qué valores pongo acá? Temperatura constante. Siempre, ¿cierto? La temperatura. Muy bien. Entonces, la temperatura es la constante, ¿ok? Entonces, yo me voy a ir a esta. Vamos a... y voy a 3.347. Acuérdense por ahí, ¿eh? Les voy a preguntar y ustedes me dicen, ¿ya? 3.347 era a 400 grados Celsius, ¿verdad? Acá tenemos 400 grados Celsius. Se ubican ahí. ¿Ya? Uy, no veo el... Es un poco que inicia. Ya. Se ubican ahí y no le ponen colores y lo vamos a dejar rojito. Para que ustedes lo puedan ver bien ahora matinalmente. Ya. Entonces nosotros buscamos el valor de la entalpía. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan o no? Se me olvidó a mí. El valor era 3.347. Anoten por ahí, ¿eh? 3.347. Entonces ustedes buscan acá la entalpía y fíjense, 3.279, 3.279, 3.279 significa que es mucho más abajo, ¿se fijan? 3.278, perdón, es mucho más arriba, parece. $3.347 no está acá, ¿verdad? Y esto va bajando. Vamos a ver. A 400, 3.263. No, el valor que les di no corresponde, como lo inventé. Le vamos a poner otro valor. Espérense un poco. Déjenme ver una cosa nomás. A 400, ya. Le voy a poner otro valor. No está. Sí, no está. Es que como lo inventé. Pero le voy a poner 2.850 le voy a poner. ¿Ya? Vamos a cambiar el ejercicio. 2.850. ¿Ya? Y vamos a arreglar esto entonces. Entonces, acá le vamos a poner 2.850, si no, no lo van a encontrar nunca. Entonces aquí vemos 2.850. Ya. Ahora lo cambiamos. ¿Eh? Buscamos en la tabla a 2.850. Y acá no está, ¿verdad? Buscan ustedes acá. Y se dan cuenta, empiezan a bajar la entalpía, no está, pero acá ya tienen 3.278. A 400
3.277, 2.951, perdón, 3.255. Y acá, lo siento. ¿Cuánto les dije, niños? 2.850. 2.850. Entonces, fíjate, acá tienes 2.000, control V, y este lo vamos a achicar. Y ese lo vamos a escribir de otro color. Y lo vamos a hacer más gordo para que ustedes se den cuenta. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá tienen 3.000. Ah, tampoco, todavía no llego. Estoy mirando el huyo. Sí, porque está buscando la entalpía. Sí, no, si me equivoqué. Ya, y sigo buscando para abajo. Sí, profe, está entre el 15 y el 20. Ahí ya. Seguimos buscando para acá. ¿Ya? Entonces, entre el 15 y el 20, fíjense. Entonces, estaríamos... Si cuando yo les hago las presentaciones no es tan fácil, porque se me corren los bonitos. Y ahí estaríamos. Entonces, si ustedes se fijan, esta tabla la voy a copiar en el que estamos haciendo. Lo voy a poner acá. Uy, no se ve nada. Entonces, aquí, ustedes van a decir, ah, aquí está 400. Ayúdenme con los valores de la entalpía más cercanos. Fíjense, aquí tenemos 2.975, ayúdenme si me equivoco, 2.975,4, y el otro es 2.818,1. ¿Está bien o no? Sí, profe. Ya, ¿qué pongo acá? Aquí tendría que poner... ¿Qué pongo ahí? U. ¿Qué pongo aquí? P. P. Muy bien. ¿Qué pongo ahí? V. Muy bien. ¿Ven? Después acá empiezo a rellenar. A 400, ¿cuánto vale la energía interna? 2.740,7. Si quieren me ayudan ustedes si tienen los valores ahí, dicen que los están mirando. ¿No? Creo que es 2.619,2. Ayúdenme si es que me equivoco, que no veo bien. La presión entre 15 y 20. Y el volumen 0,01565 y el otro vale 0,00818. Espero no haberme equivocado en la lectura. ¿Ya? Entonces, después de eso, vamos a... Ya tengo una fórmula ahí para copiar. Ahí está. Después de eso, nosotros hacemos la fórmula en la prueba. ¿Ya? Y aquí pueden hacer... Creo ¿Ya? Dime, ¿me equivoqué? ese 0,0818 creo ¿Ya? que es 0,00994. Tienes razón. 9. Uy, ¿por qué vi 818? Lo que pasa es que yo tengo estrabismo, entonces me dan los ojos y de verdad, 0, es un problema de la vista. 0,00, ¿viste lo que hice, no? Saqué el 818 del de abajo. Ya. Entonces, gracias. Entonces acá, ustedes, díganme ustedes lo que escribo. Cualquiera, ayúdenme. U. U. Menos 2.740,7. Ya. Ya, dividido. 2.619,2. Ya. Menos 2.740,7. Perfecto. ¿Y acá al lado? 2.850. Muy bien. ¿Ya? Menos 2.975,4. Ya.
dividido, 2818,1 ya, menos 2975,4. perfecto, ¿viste? Y de acá ustedes después despejan y sacan el valor de U, ¿ya? Yo no lo voy a sacar porque no tiene sentido. Muy bien, muchas gracias. Otra persona, para sacar la presión, ¿qué ponemos acá? P menos 15. Muy bien, P menos 15, Dividido en 20 menos 15. muy bien. Y fíjense, al otro lado queda exactamente lo Es lo mismo. mismo. Entonces basta con una vez que lo calculen este valor, ¿se dan cuenta? Y el otro, el V, este lo voy a hacer yo, ¿eh? V menos, capaz que me equivoque ahora que ustedes no se equivocaron, 0,01565 dividido por 0,12994 menos 0,01565. ¿Está bien? Y de ahí, ustedes simplemente, checar esto un poquito, ustedes simplemente hacen los cálculos. No es difícil, ¿ven? Después tienen que hacer la representación. Fíjense, esta isoterma es la que está constante. Por lo tanto, este mono lo voy a bajar un poquito. ¿Por qué lo bajé? Fíjense, esta es la que, porque les pido que hagan la representación. A 400, no lo conozco ese, a 15 megapascal y a 20, fíjate. Control C, Control V, aquí voy a poner 20. Esto no tiene por qué estar a escala. Basta con que esté abajo del valor crítico y aquí ponen 15. ¿Ya? Entonces, ustedes dicen, Control C, Control V, este punto, y lo voy a hacer, yo lo voy a hacer de otro color porque es más delgado. Ahí, ya, o sea, del mismo color lo dejé. Y este otro lo voy a poner acá abajo. ¿Ya? Y acá yo le voy a dibujar una pelotita verde o azul. Verde lo voy a hacer mejor. Para que ustedes lo vean como valor experimental. Y este vendría siendo el otro verde. Y el que ustedes quieren es este rojo. Eso es lo que les voy a pedir en la prueba. Si ustedes se fijan, si se saben la materia, lo hacen rápidamente. Esto lo hacen de un color rojo, por ejemplo. Y acá el valor que ustedes calculen de la presión tiene que ser menor que 20, pero mayor que 15. ¿Se dan cuenta? ¿Fácil o difícil? ¿Niño? ¿Niño? ¿Fácil o difícil? Igual lo encuentro Intermedio. denso. Intermedio. Ya, vamos a hacer otro, no se preocupen. Pero, ¿lo entendieron más que antes? Sí, profe. Profe, sí. Ya, bien. Hagamos otro entre todos, ¿no? Si vamos a hacer hasta que entiendan, se van a tener que sacar un 7 el lunes, sí o sí. ¿Ya? O si no, yo me voy a enojar. Ya. Chuta, está quedando grabado, no me voy a enojar con ustedes. Sigamos. Debe realizar lo mismo, a ver. Datos, agua. ¿Qué harían acá? Voy a copiar esta para tener varias. Ahí tengo. ¿Ya? ¿Qué harían acá? ¿Qué escribirían? A ver, cualquiera que me diga. Ah, miren, hice el de 2500 que lo... Ah, no, a 450. ¿Les doy otra propiedad para que no sea siempre la entalpía? Energía interna. Déjenme sacar un valor. A 450. No. 450 y la energía 3043. ¿Ya? Supongamos que tenemos eso.
Entonces, estima la entalpía, o la entropía mejor. Ya, la presión y el volumen, ¿ok? Entonces, tenemos una temperatura, anoten ahí, 450, la energía interna, 3043, y te piden la entropía, la presión y el volumen. Ustedes me van a ayudar a hacerlo, ¿eh? Vamos a copiar esta tabla nomás. Ya. ¿Qué ponemos en esta tabla? A ver, ustedes me dicen qué pongo voy a borrar todo, ¿ah? Ya. Ustedes díctenme, yo no sé. Para que se acuerden. Ya, niños, cualquiera que me ayude. ¿Qué pongo acá arriba? La temperatura. Bien, la temperatura. ¿Qué pongo al lado? Presión. No, mira los datos que te están dando. La energía interna. El U. Muy bien, la energía interna, ¿ok? Y después acá se los voy a poner en rojo para que ustedes vean que esto es lo que les están pidiendo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que nos estaban pidiendo? Nos pedían la entropía. Uy, quedó re feo. Lo vamos a hacer en amarillo mejor eso, ¿eh? ¿Qué es lo que te están pidiendo? La entropía, la presión y el volumen. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿ya? Entonces, ustedes me van a ayudar a hacerlo. ¿Qué pongo acá? 450. 450. ¿Qué pongo acá? 3043. Muy bien, 3043. ¿Qué pongo acá? S. S. ¿Qué pongo acá? P. P. ¿Quién pongo acá? V. V. ¿Qué más hago? A ver, ayúdenme ustedes. Se me olvidó sufrir de amnesia. Creo que mantener la temperatura. Muy bien, muy bien. ¿Quién me está ayudando? ¿Quién eres? Carvajal. Ah, Francisco. Ya. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago? ¿Llorar? ¿Qué ponemos? Profe, vamos a la tabla. Muy bien, pero ¿qué podemos decir primero acá en la prueba? Que la temperatura Está es sobre mayor. la temperatura Muy crítica. bien. T es mayor que T crítico, por lo tanto, coma, estamos en vapor sobrecalentado o gas y tengo que usar tabla C3. ¿Ven? En la medida que uno lo vaya haciendo esto, es más fácil. Entonces nos vamos a ir a la tabla C3, todos. Checamos eso. Esta es la tabla C3, voy a anotar, ¿ah? Tabla C3, 450, y anoten ustedes ahí para que se acuerden, 3043 la energía interna. Entonces voy a agrandar esta. Ya. Vamos a ir a la tabla. Esta es la tabla C3. Entonces vamos a buscar, miren, no está entre 400 y 500, ¿ya? Pero si ustedes siguen bajando, van a encontrar que está el 450. Entonces en el 450 van a buscar si encuentran el 3043, la energía interna es en la segunda. 3048, fíjate, y este 3047, 3044, 3042. Entonces yo digo, 3043 se encuentra entre estos dos. 3044 y 3042. Y lo voy a hacer con otro color. Díganme si están entendiendo, ¿ah? Si no, lo hacemos de nuevo. Y ahí Sí, tenemos profe, las sí. presiones. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ustedes de acá, vamos a
sacar esta. Y nos vamos a la prueba. Hacemos grande, control V. Y aquí empezamos a poner los valores. Y decimos, a ustedes me van dictando, por favor, ¿qué energía interna pongo ahí? 3044,1. Muy bien. ¿Quién me está ayudando? ¿Quién eres? Karime Rivera. Ay, Karina. Gracias. ¿Y acá? 3042,2. Bien, 3042,2. ¿Ya? ¿Acá? La entropía es la última, ¿ya? No muy grande, ¿viste? 7,8600. Ah, no, está bien. 7,8600. Muy bien. Abajo. 7, ese no se ve bien, ¿no? 7,72. A ver, miremos acá mejor. Bajemos. 7245, ¿cierto? 7,7245. ¿La presión? 0,6. 0,6 y 0,8. 0,8. ¿Y el volumen? 0,5529. Ya, ¿y el otro? 0,4139. Muy bien. ¿Ven? Qué fácil, ¿o no? La firme. Muy fácil. Entonces ahora lo que tienen que hacer, lo mismo de recién. Tienen que ubicar los puntos. Entonces, ustedes, voy a copiarle el de arriba para no escribir tanto. Control C. Entonces voy a decir Control V. La presión es 0,6, ¿ven? Miren, la presión es re baja. Entonces, la presión, este lo voy a poner en la otra página, o acá. Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, acá tenemos una presión. Acá le vamos a hacer un poquito para que le voy a poner un poquito de gracia. Ahí. Esto es de pura monería nomás, porque... Ahí. Entonces, tenemos ahí esa temperatura, ¿verdad? A lo vamos a poner un poquito más arriba nomás para no estar perdiendo tiempo en esto. En la prueba no les voy a exigir escala, sí que esté debajo del punto, acuérdense. Y este punto ahí. ¿Ya? La temperatura, Control C, Control V, era 450. No se vayan a olvidar de poner eso en la prueba. Si no se los van a cobrar mal. 450. ¿Ya? Y acá la presión valía 0,6 y 0,8. Entonces, 0,6 y esto 0,8. Entonces, Control C, Control V, y el valor que tú quieres es uno que se encuentra acá. Y ese lo vamos a poner rojo. Y a este, Control C, Control V. ¿Ya? Y acá poner eso. ¿Ya? Entonces, digamos, si fuera una interpolación, esta es una interpolación simple. Vamos a ver otro ejercicio.
Este lo voy a borrar porque este lo cambiamos. Y quedaríamos ahí en el resultado. Tendrían que calcular ustedes, ¿verdad? ¿Será necesario que ponga las ecuaciones? Voy a poner una sola, ¿ya? Y tienen que determinar los signos. Control V. Entonces, ustedes escriben acá, por ejemplo, entropía menos, dime. ¿Me equivoqué? No, no es a mí. 7,7245 menos 7,8600 y eso es igual, y le ponen, igual aquí, a ver, ayúdeme a alguien. ¿Igual a cuánto? A 3043, Ya, menos 3044,1, 3044, no, pues 3044,1, ya. Al menos la niña sabe termodinámica, pero los números ahí, 3042,2, ¿cierto? Menos 3044,1, ¿ya? Y etcétera. Y de ahí calcula. Veamos otro. Ahora vamos a hacer uno más difícil. Tipo prueba, ¿ya? Acá, fíjense, lo mismo, anotemos, agua, anótenlo ustedes ahí en su cuaderno, agua a una temperatura de 300 grados Celsius y la entalpía de 2760. A ver, traten de hacerlo solito. Vean la tabla como si estuvieran en la prueba y me indican en 2 minutos qué es lo que hay que hacer. Revisen ustedes primero. Hagan la tabla. Me pueden ir preguntando, ¿ah? Me pueden ir preguntando. ¿Ya? Veamos. Veamos. A ver, ¿quién me puede ayudar a hacer la tabla que no sea las personas que me han ayudado todo el rato? ¿Quién me puede ayudar a hacer la tabla? Profe, entonces iría primero la temperatura y la entalpía, que son los valores Muy que me dan. bien, O sea, ya. sin la Ayúdame, entalpía. muy bien. Temperatura y la entalpía, ¿cierto? ¿Quién es Sí, mejor? y los demás valores que nos piden. Muy bien. U, la Energía interna, presión, presión y volumen. muy bien. ¿Ya? ¿Qué Entonces temperatura? anoté los 300 Ya. y los 1760 y los demás no están. Gracias. ¿Ya? Y los demás no están. Entonces a los demás le ponemos U, la presión y el volumen. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? A ver. Dejar la temperatura constante, ¿no? Ya, dejamos la temperatura constante. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Y como a partir de la temperatura es menor que la temperatura crítica, asumo que está en líquido comprimido. ¡No! ¡Nunca! Ah, no, me equivoqué, no. No, me equivoqué. Claro, el H con el HG de la No, tabla C1. Ay, sí, ya, muy bien. ¿Ya? eso. No, Casi me pongo a perdón, profe. llorar. No. Sí. Entonces, conozco, por eso es tan importante la clase donde les puse cuándo tenían eso, ¿ya? Conozco, pero no importa, te diste cuenta el tiro, así que no hay problema. Mira, de hecho, mira, lo primero que tienes que hacer, como tienen este monito listo, yo les aconsejo que ustedes mismos digan, ya, me están dando que la temperatura es 300 grados Celsius. Y aquí te vas a dar cuenta al tiro. Si tengo temperatura de 300 grados Celsius, puedo estar en cualquier lado de la sillita verde. Y si tú te fijas, puedo estar en líquido comprimido, líquido saturado, mezcla, vapor saturado,
o vapor sobrecalentado, ¿te das cuenta? Entonces, como decía tu compañero, va a depender del valor de la entalpía. Entonces aquí yo les voy a enseñar, voy a borrar esto. Aquí, O sea, profe, ujú, o sea, siempre que tenga la temperatura que sea, digamos, menor a la crítica, como en este caso, ahí se pasa como a evaluar el datito muy que me dan, ¿o bien, no? pasas a la tabla C1, ¿ya? Ah, ya, profe. Perfecto, gracias. ¿Ya? De nada. De eso se trata, porque hoy día aprendan mucho. ¿Ya? Entonces, fíjate, en este caso, ¿yo qué es lo que hago? Este diagrama es mi diagrama presión-volumen. Entonces, voy a poner ahí, conozco T y debo, conozco T, por lo tanto, ingreso a tabla C1, ¿ya? Y busco, tal como dijo por ahí alguien, los valores de saturación de la variable, de la otra variable que me están dando. O sea, H, ¿ya? Entonces, de esta tabla, ¿qué lo van a buscar? Busquen, díganme ustedes a 300 grados Celsius cuánto vale HF y cuánto vale HG. El HF HF vale 1340. 1000, 1300, 344. 344, ¿así? Kilojoule partido por kilogramo. Y HG, 2749. 2749 kilojoule. ¿Todos vieron eso, no? Me voy a ir por si alguien no lo vio. A 300 grados Celsius, voy a ir a la tabla C1. Y busco a 300, a 300 grados Celsius y se ubican acá. La presión de saturación vale 858 y van al HF 1344 y al HG 2749. ¿Ok? HF y HG. Muy bien. Gracias. Entonces ponemos esos valores. ¿Qué hago después? Digo, ¿qué hacemos ahora? A ver. Comparar el H que están dando, Muy la bien. entalpía que dan con los valores en la tabla. Muy bien. Comparo H Los igual 2760 kilojoule partido por kilogramo con los de saturación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los casos que tendríamos nosotros acá? Se los voy a poner acá. Si H, vamos a hacerlo más chiquitito, ¿sí? Si H es igual a HF, significaría que tenemos líquido saturado. ¿Ya? Si H es igual a HG, significa vapor saturado. Si el... Me queda el H mayúscula. Si el H es menor que HF, significa líquido comprimido, y comprimido. ¿cierto? Si H es mayor, perdón, si H es mayor que HG, ¿qué sería? Vapor sobrecalentado. Súper bien. Vapor sobrecalentado. Y si HF es mayor que H y es menor, ¿cierto? Que HG, ¿en qué fase estaríamos? Mezcla. 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 Ya. En este caso, ¿qué tenemos? Vapor sobrecalentado. Mezcla. No. A ver, déjame mirar. Mezcla. No, mira, 2760. Este sería nuestro caso, parece. Vapor sobrecalentado. Como Claro. dijo el compañero. Claro, Sí, ¿verdad? vapor. ¿Se fijan? Ese es nuestro caso. ¿Por qué? Porque, y vamos a seguir escribiendo acá,
2760 kilojoule partido por kilogramo es mayor que Hg vapor sobrecalentado. ¿Ok? Y eso implica tabla C3. Entonces, les dije que este es el tipo de prueba. Conste, que estoy avisando. Entonces, acá, fíjate, yo tengo el de 300 grados Celsius. Pongan harta atención acá. Y yo voy a poner acá, esta línea no existe, pero yo la voy a hacer que exista, y voy a poner acá los valores de Hg. El Hg vale 2749. Pongan mucha atención acá. Vamos a escribir SH. Esto es una trampita nomás. 2749. ¿Ya? Este es el H. Lo voy a poner H ahí para que... Este es H. ¿Ya? Entonces, tenemos 2749. Fíjate, el H que yo te estoy dando, ¿cuánto vale? 2760. Y tienes que intersectar con esa isoterma. Lo voy a hacer más flacuchento, ¿ah? El tamaño grueso. Y lo voy a pintar rosa. Y este lo vamos a hacer más chico, más flaco también. Ahí. Ya. Y acá te estoy diciendo que vale 2760. ¿Ya? Váyanse a la tabla C3 y busquen entre qué valores se encuentra el 2760 de entalpía a 300 grados Celsius. La entalpía vale 2760 y tengo una temperatura de 300. Fíjense. Yo misma me voy a ir. Vamos a ir a la tabla C3 y vamos a buscar a 300 grados Celsius, ahí. Ayúdenme a ver si está el de 2760. Tenemos era entalpía, ¿verdad? 2760. En este caso, 3000. Dime. Dime. Por lo que veo, lo más cercano debería estar entre 8 y 6 megapascales. Vamos, seguimos entonces. Vamos a buscar 2760. Vamos a borrar esto. Seguimos buscando. Sí, buscámoslo entre todos. 2000, este sería 3073, 3056, 3037. Todavía no nos aparece. Y acá tenemos, ¿era 350 o a 300? Fíjate, tenemos a 4, tenemos 2960, después tenemos 2884, anoten ahí, a presión igual 6, 2884,2. Y a presión 8, pongan mucha atención, 2785. ¿Estamos de acuerdo? Voy a sacar este monito. Y lo voy a poner acá. Entonces, acá, nosotros dijimos, ¿qué valores teníamos? Fíjense, los más cercanos, tenemos 2785, 785, que correspondía, no está para nada escala esta cuestión, ¿eh? Que correspondía a 8 megapascal. ¿Ya? Y teníamos otro que vale 2884,
Siempre es intersectando con la isoterma, ¿ven? Y este es 2884,2. ¿Ya? Y este está 6. ¿Ven? Este es 6. ¿Ya? Fíjense, este lo voy a poner en otra hoja, para que ustedes lo vean. ¿Ya? Bien. Fíjense, niños. ¿Qué ven acá? A ver. O a lo mejor lo van a ver ahí mejor. Nosotros tenemos, los verdes son los puntos experimentales, ¿ya? Los verdes son los puntos experimentales. Fíjate. Este es tipo prueba. ¿Cuánto varía la presión de saturación? 8,54 parece, ¿no? ¿A 300 grados Celsius? Sí. Gracias. Sí. 8,54. 8,54. 58. Ah, 58, gracias. Ya. Y lo voy a hacer acá. Ya. Piensen, no me respondan al tiro. Piensen un segundo. ¿Qué hago acá? ¿Cuáles son los puntos que yo voy a considerar para la intra o extrapolación? ¿Ya? ¿Qué datos usaría? ¿A qué presiones? Eh, 2749 y Ya. 2785. Muy que bien, están ¿te como fijas? ¿Y qué sería ese procedimiento? ¿Intra o extra? Inter. No, Intra. intra, ¿ya? Ah, Entonces, ¿verdad? Intro, que está en justo en la no, sí, sí, no, cositas. yo sé que Sí, tú sabes, sí, tú sabes, sí, ¿ya? sí, sí. Entonces, tú usarías este, porque siempre tengo que tratar de que quede interno, ¿ya? Pero el fondo. ¿Ven? Entonces, fíjense, cuando yo empecé la clase hoy día, les hice un monicaco. Un monicaco, este. ¿Ven? Entonces, en este ejercicio estamos en esta zona, que es una intrapolación. ¿Ya? Entonces, este es celeste. Lo voy a pintar celeste para que ustedes lo relacionen con el... ¿Entendido, no? Entonces, hacemos exactamente lo mismo ahora. ¿Qué valores de entalpía pongo acá? Ayúdenme ustedes. Abajo están las entalpías, acuérdense. O 1749. 1749. Ya. 2749. Y acá te voy a agregar otra tabla. O sea, otra fila, otra columna. Insertar una columna a la izquierda. Aquí te voy a poner tabla para que sepan de dónde saqué eso. ¿Ya? Entonces, este 300 y 2740 lo estoy sacando de la tabla C1. O te voy a poner fase. Tabla y fase. Te voy a poner otra más. Para que les quede bien claro, porque si no, después no van a entender de dónde lo saqué. Insertar a la izquierda. Entonces acá le voy a poner fase. Entonces, esta fase corresponde a la del vapor saturado, y la tabla que estoy usando es la tabla C1, ¿viste? Por eso se llama intrapolación, porque estoy usando dos tablas. Entonces, acá
voy a tener que utilizar todos los de vapor saturado. Acá voy a tener que poner el valor de UG. Acá voy a tener que poner el valor de la presión de saturación. Y acá voy a tener que poner el valor de VG. ¿Ya? Y acá voy a poner del vapor sobrecalentado lo que saqué de la tabla C3. Entonces, de la tabla C3, por ejemplo, saqué 2.785. ¿Qué más saqué de la tabla C3? Y veo acá. 2.785, el volumen 0,02426. 0,02426. ¿Cuánto vale la energía interna? La sacan de la tabla. La energía interna vale 2.590, si que no me equivoco, 2.590,9. ¿Y cuánto vale la presión? ¿Cuánto vale? 8. ¿Ya? Entonces, continuando con esto, vamos a hacerlo en la otra página. Entonces, voy a borrar esto para no... Ya lo escribimos, ya lo escribimos. Entonces acá, ¿cuánto vale el UG a 300? ¿Niño? Acá a 300. ¿Cuánto vale el UG a 300? A ver. Miren acá 300. 2.563. 2.563, ¿cierto? Entonces pones ahí el valor. 2.563. La presión de saturación, 8,58, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el VG? 0,02168. 0,02168. ¿Entendido o no? ¿Es necesario que haga otro ejercicio o es suficiente con esto? Sí, Sí se profe, entendió, ¿puedo hacer profe. uno igual a este? Bueno, con mucho gusto. Por favor. Obvio. Todo lo que Profe, quiera. entonces, tengo una consulta. Entonces, antes de proceder a decidir si uno va a interpolar o intrapolar o extrapolar, es bueno lo que hizo usted de graficar el monito Siempre tienes que hacer y eso. después decidir. Sí, siempre tienes que hacer esto. Mira, les voy a hacer una propuesta, igual que si estuvieran en la prueba, ¿ya? Entonces ustedes me van a indicar cómo se hace. Voy a hacer, le vamos a cambiar de color para que sepan que otro ejercicio. La idea es que aprendan. Entonces, vamos a ver, déjame mirar la tabla para... No es fácil hacer los ejercicios, uno tiene que... A 200 grados Celsius, ¿ya? Y 200... lo van a hacer solito y yo lo voy a ayudar. 200 grados Celsius. 849 y 200. Este también podría haber salido en la prueba. ¿Ya? Entonces, traten, a ver, hagan lo mismo que yo hice, traten de hacerlo con este. ¿Lo hago yo o los dejo un ratito para que lo hagan ustedes? Yo lo estoy haciendo, profe. Ya. ¿Y el resto?
También, profe. Ya, Yo también. ya, Igual, profe. perfecto. Es como que estuvieran en prueba, ¿ya? Yo también lo voy a ir haciendo, ¿ah? Yo también lo estoy haciendo, ¿ah? No miren y ustedes van comparando. Disculpe, profesora, Ujú. ¿el ejercicio de la prueba puede estar en el sistema inglés? No, o sea, puede estar, pero no te lo voy a hacer en sistema inglés. Ah, ok, ya, muchas gracias. De nada, no te preocupes de eso. Entonces, tendríamos... Estamos haciendo, por si acaso, el ejercicio que tiene temperatura 200 grados Celsius y energía interna 849. La idea es que lo hagan solito y yo los voy ayudando. Ya, entonces vamos a poner... Los voy a hacer con ustedes ahora, para que vayamos haciéndolo entre todos, ¿ya? Fíjense, tenemos la temperatura de 200 grados Celsius, y acá abajo, esta línea imaginaria, le voy a poner los 849, pero antes de eso, como tengo la energía interna, díganme ustedes cuánto vale la energía interna de líquido y de vapor saturado. De líquido, 850.6. Ya, de líquido saturado, te fijas que esta es una línea imaginaria nomás, para ustedes, para que ustedes se ayuden, ¿ya? Entonces, a esta le voy a poner un poquito más grande en la energía interna, 850,6. Si saben hacer bien este y el otro, van a estar súper bien para la prueba. ¿Ya? Ya. ¿Y cuánto vale el de vapor saturado? 2595,3. 2595,3. ¿Ya? Entonces, eso lo de saturación te marca la... ¿Y qué presión hay de saturación? 1,554. Ya. ¿Ok? Entonces, estamos todos ahí. Ya. Nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que ir? Igual que recién. Lo primero que tenemos que hacer... Ya. Nos vamos... Conozco T, por lo tanto ingreso a la tabla C1 y busco los valores de saturación de la otra variable que me están dando, o sea, la energía interna, ¿verdad? Entonces, el UF, me dijo el estudiante, compañero, que valía 850,62 kilojoule partido por kilogramo, y UG... Más ahí nomás, profe. Ah, 0,6. ¿Por qué le puse 0,2? Gracias. Y UG me dijo que era 2595,3 kilojoule partido por kilogramo. ¿Ya? ¿En qué fase estoy? El líquido comprimido. Muy bien. U igual a 849 kilojoule partido por kilogramo.
es menor que UF, estamos en líquido comprimido, usar tabla C4. ¿Van entendiendo? Dígame que sí. ¿Cierto? Profesora, Perfecto. Entonces nos vamos todos a la tabla C4. Y en la tabla C4 busquen, yo también voy aquí, nos vamos a ir toda la tabla C4, y acá en esta tabla vamos a buscar 200 grados Celsius. ¿Ya? Y el 200 grados Celsius está acá. Inicio sin relleno. Vamos a hacer rojito. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, ahí tenemos el 200 grados Celsius. ¿Qué tienen acá? Fíjense, a 200 grados Celsius, la energía interna vale, lo voy a anotar en mi hoja, la energía interna vale 848,1 a una presión, que está acá arriba, de 5 megapascal. ¿Ya? Y a 200 también tengo a 10 megapascal, tengo la energía interna de 844,5. A una presión de 10 megapascal. ¿Ya? ¿Entendido, no? Chicas, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, esto lo voy a copiar por acá, por si ustedes estudian después y no entendieron dónde salió. Entonces vamos a decir, mira, está dando 844, perdón, 848,1. Oh, me equivoqué. Control Z. Ya. Entonces tengo Control C, Control C, V, 848,1, y el otro que tengo como dato es más allá. ¿Te fijas? Que es 844,5. Me avisan si me equivoco en poner los valores. Entonces, vamos a hacerlo más delgadito esto. Entonces, vamos a decir, Control C, Control V. Fíjense, pollos. Voy a poner más acá, sí. Lo voy a poner como allá. Ya. Ya. Entonces, el primero, el de 848,1, es para 5 megapascal. Voy a hacer más chico. Y el otro es para 10, que sigue estando debajo del 22. No está para nada a escala, por si acaso, porque esto es muy difícil hacerlo a escala. Fíjense, ¿cuáles son los puntos experimentales que yo tengo? Los voy a hacer un poquito más chico porque ahí, y ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el que ustedes quieren calcular está entre esos dos. Ahí. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque ahí, ojo que esta es la energía interna. La energía interna que me estaban dando, ¿cuánto era? 849, ¿no? Sí, profe, 8,40. ¿Viste? Uy, no se nota para nada.
Ustedes me entienden. Ahí lo veo. Y lo hago en rojo para que ustedes vean qué es. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer acá? ¿Inter, intra o extra? Intra. Sería un... Intra. Intrapolación, pero fíjate qué intrapolación está. Esta intrapolación, la voy a poner amarillita, es un poquito, es igual a la otra, pero distinta, porque acá yo uso la... ¿Qué fase? ¿Qué fase está esta? Ese es el líquido comprimido. Líquido saturado. Líquido saturado. Líquido saturado. Y por lo tanto, para esa uso la tabla C1, y el otro, este de arriba, el verde, líquido comprimido, ¿verdad? Ese es el líquido comprimido, sí. Y esa es la tabla C4. ¿Ven? Entonces, acá yo pongo los valores de la energía interna. De líquido saturado, 850,6. De líquido comprimido, 849. No usen el 844, que los estudiantes que no entendieron van a usar estos dos y lo van a tener malo todo el ejercicio. ¿Ya? Así que tienen que entender bien eso, 849. ¿Ya? Y de acá ponemos S, la presión, el volumen, y ponemos... Profe, dime, ¿no es el 848,1? ¿y qué puse yo? Ah, porque me equivoqué. 848. Sí. 840, gracias. 848,1. ¿Ya? Entonces, espérate, ¿y por qué lo puse verde yo? O sea, rojo ese, no. Este 848, me equivoqué de ponerlo, ¿no? Este, qué bueno que me dijiste. Ese es de ahí, y ese es negrito. Este es el que tengo en su. Sí, profe. Gracias. ¿Ya? Y ese es de color rojo. Y para que sepan también les voy a pintar esa roja. ¿Ya? Ahí creo que queda más clarito. Bueno, más o menos. Ahí sí. Entonces, acá tenemos que poner los valores que encontramos de líquido saturado. Veamos. Voy a traer para acá la tabla. A ver. De líquido comprimido a 200 grados Celsius. A 200 grados Celsius, el S, el S, 32,55. No. Gracias. 255. La presión, 5, ¿verdad? 5. Y el volumen, 0,001153,0. gracias. Perfecto. Y acá ponemos los valores de saturación, ¿verdad? Y los valores de saturación, ¿los tienen o no alguien por ahí? El SF, voy a poner que es el SF. ¿Cuánto vale el SF a 200? 2,3313. 1313. La presión de saturación, 1,554. es 1,554. Les pongo ahí para que sepan dónde salir las cosas. Y el volumen F, 0,00156. no sé si han entendido más ahora. Sí, profe, Sí, se entendió profe. más. Ya. Ahora, el otro caso que no les puse, ¿quieren otro o es muy tarde ya? Muy tarde, ¿no? O otro, para ver lo último que podría salirle. Ustedes me dicen, yo feliz, pero es una hora No y hay media. problema, profesor. Profe, veamos el último caso. Ya, el último que les podría salir, y les estoy dando todos los tipos que les pueden salir, es el ejercicio 5,
Y no hay más que esto, ¿ah? Es que yo te dijera que la presión es 55 megapascal, y la temperatura es 200 grados Celsius. Ya. Entonces, acá te podría pedir la entalpía. O la calidad te puedo pedir también. O no, la entalpía no. Ya. Entonces, ustedes acá, voy a copiar este, no le hagan caso que no es el mismo, pero ¿qué harían acá? Tienen la presión de 55 megapascal y la temperatura de 200. ¿Qué razonamiento harían? Entrar en tabla C1 o C2. Mira, fíjate los datos que te dan. Siempre tienes que tener en mente cuánto vale mira el mono inicial, este mono, este mono. Te están diciendo que la presión es 55 megapascal. Es más alto que muy bien, 22,688. es más alto, ¿no es cierto? Y la temperatura es menor que la de saturación. ¿En qué fase estamos? El Fíjate. Líquido comprimido. LC. Muy bien, LC, porque estamos en este triangulito. Entonces, tú puedes poner aquí, y suficiente con eso. Voy a borrar todo lo otro que tengo acá. Entonces tú dices, la presión es mayor que Pc y T es menor que Tc. Por lo tanto, estamos en líquido comprimido, tabla C4. Listo, no tienes que hacer nada. Te vas a la tabla C4. ¿Ya? Entonces, y pones acá. ¿Qué datos te dan? Ayúdenme a llenar la tabla ustedes ahora, ya están grandes. Les di como La datos. presión. Muy bien. Temperatura y presión. Muy bien. La temperatura y la presión. Temperatura, presión. Dijimos que la temperatura valía 200 y la presión 55, ¿verdad? ¿Qué variables vamos a poner acá? Lo que te piden, ¿verdad? Que te piden S, H y V. S, H y V, ¿ok? Entonces nos vamos a la tabla C4 y acá van a encontrarse con una sorpresa. Esta es la tabla C4. Tenían 200 grados Celsius, 200 está, pero fíjate en la presión, 5, 10, 15, 20, 30, 50. El 55 está acá, ¿te fijas? O sea, si tú quisieras, yo te podría decir, acá está el 55 megapascal. Por lo tanto, estrictamente hablando, yo estoy acá. Habría que extrapolar. Muy bien. Por eso te decía que era lo último que les podía salir. 55, ¿ya? Entonces tú vas a extrapolar. ¿Y dónde? Vamos a extrapolar a 200. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que darte cuenta tú? O ustedes. 200. Estamos acá. ¿Ya? Entonces, esto, lo voy a poner azul. Entonces, fíjate que a 55 tendrías que extrapolar. Entonces, vamos a poner ahí, insertar, extrapolar. Entre 30 y 50 megapascal. Entonces, vamos a copiar esto. Profesora, Ajá. si es que tocar un ejercicio en el que uno puede intrapolar y también puede extrapolar, que uno tiene que No se puede. decidir. No se puede. Porque tendrías que estar en dos extremos y no puedes estar a la vez.
Porque para extrapolar tienes que estar acá o acá. Para intrapolar tienes que estar acá o acá. Es imposible. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, profesora. De nada. Entonces, aquí estarías en eso. Entonces, aquí te pones los valores. ¿A quién mantienes constante? ¿La temperatura o la presión? Con esta tabla. Temperatura. Muy bien. La temperatura es la que se mantiene constante, la presión varía. ¿Te fijas? 30, 50. Entonces, acá tú pones solamente C4, C4. Y siempre estás en líquido comprimido. Cáspitas. Líquido comprimido, líquido comprimido. Y acá, como dices tú, 200, 200. Y acá pones 30, y acá pones 50. Y acá pones los valores S, H y V. En honor al tiempo, ¿eh? Porque es capaz que no pueda subir esta grabación en YouTube, está muy larga. Y la entropía que tendríamos, ayúdenme, a 200, según yo, 2,2893. Sí, profe, está bien. Y la otra entropía, 2,2634. ¿Ya? Bueno, y ahí ponen ustedes los valores de las entalpías también y lo otro. Entonces, ¿en qué zona estaríamos nosotros acá? Estaríamos acá arriba. Entonces vamos a poner este punto ahí, vamos a poner este punto ahí, y vamos a poner este punto ahí. ¿Ya? Entonces, acá ustedes van a saber que tienen 30, quedó medio chueco. Acá tienes 50, y acá tienes 55. Y ese lo voy a poner rojo, y este de qué color era, para que ustedes lo relacionen. No me acuerdo el color que tenía este. Amarillo. Amarillo. ¿Ya? No sé si les queda claro. Sí, profe, todo claro. Sí. ¿Ya? Sí, profe. Ya, pues chiquillos, no sé si hay alguna consulta o si no quedamos hasta acá. ¿Sí? Mi parte no, profe. Ya, No, chiquillos. profe. Súper bien.